Hello guys, in this video we're gonna see past modals but for speculations. This is Miss Tañita and let's begin. So, as I told you, we're gonna use past modal to make speculations. ¿Qué son past modals? Ya lo habíamos visto en un videíto por ahí, donde los past modals se forman con un verbo modal más have más un verbo en pasado participio. En este caso, para hacer especulaciones, vamos a usar estos three modal verbs, los cuales son must, could, and might or may. Aquí might y may se los pongo en uno mismo porque recuerden que son muy similares, ¿ok? Ahora, como ya les mencioné anteriormente, en la estructura después del modal verb tenemos que poner have, literalmente have, que jamás va a cambiar, y después un verbo en pasado participio. Alright, cuando digo speculations me refiero a algo que yo creo que pasó. No sé, se me presenta cierta situación y yo empiezo como que a inferir, bueno, está pasando esto porque quizá pasó alguna otra cosa. Eso es hacer speculations, como que pensar que pudo haber pasado para que tuviéramos este resultado en este momento. So now you need to identify when you're gonna use each modal verb. Ahora, ¿cuándo vamos a usar must? We're gonna use must when we are sure, ¿ok? Cuando estamos seguros, o sea, 99% seguros de que eso es lo que pasó, vamos a usar must. En cambio, si solo hay possibilities, vamos a usar ya sea could, might or may. ¿Ok? Realmente cualquiera de los tres indican una posibilidad. Eso sí, hay que tomar en cuenta que could es más fuerte que might y may. Entonces, si yo uso could, quiere decir que hay más posibilidades de que eso haya pasado. Si uso might y may, es como que no hay tantas posibilidades, pero pues le damos el beneficio de la duda. Ahora, antes de comenzar, quiero mostrarles que también hacemos algunas contracciones. Si recuerdan, en el video anterior yo les mencionaba sobre las contracciones del verbo modal con el have. No son comunes en writing, pero sí en speaking. And we have must and have. We can say must have. When we have could and have, we can say could have. And we can say might have when we have might and have. El may y el have realmente no se contrae, solo podríamos hacer una contracción con might. Les comento, sí está como que la escritura, sí existe la escritura de la contracción, pero es más común en speaking. So now let's check the examples. Here, imagine this situation. You threw a party, okay? You organized your party and I don't know, it was at 6 p.m. It's 8 p.m. and your best friend hasn't arrived. Tu mejor amigo no ha llegado a tu fiesta, ya pasaron 2 horas y no ha llegado. Ok, pues empiezas a hacer speculations de lo que pudo haber pasado, la razón por la que no ha llegado a tu fiesta. Oh, pero luego te acuerdas, hoy es quincena y vive bastante lejos de donde es la fiesta. Entonces yo puedo decir, he must have gotten tied up in traffic. Se ha de haber quedado atascado en el tráfico. Estoy usando mi verbo modal must y luego have en a past participle. Aquí usé must porque les di el contexto, ¿no? Es quincena y vive lejos. Ya saben que todo el mundo sale en quincena y siempre hay tráfico. Entonces, he must have gotten tied up in traffic. Es súper sencillo, únicamente tenemos que identificar qué tan seguros estamos. Y pues, obviamente pensarle, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Veamos un ejemplo más ahora con otro modal verb. La misma situación, no ha llegado a tu amigo y te acuerdas que es un poquito despistado y dices, he could have lost the invitation. Como diste la invitación física y tu amigo es un poquito despistado, cabe la posibilidad, pero sí bastante posible, que haya perdido la invitación. He could have lost the invitation. Aquí usé could
porque realmente no es como que algo súper seguro. Sí es despistado, pero tal vez no tanto, porque soy su mejor amiga, ¿no? Y después del could, el have más el verbo en past participle. Now let's check another example with another modal verb in another context. Hay una mamá llamando como loca a su hija, ¿no? Ya 10,000 llamadas le va haciendo y no le contesta el teléfono. La manda directo a buzón. Entonces la mamá piensa, her cell phone might have died. Su celular se ha de haber descargado, ¿no? Aquí supongamos estoy usando might porque existe la posibilidad, aunque yo sé que mi hija siempre anda el celular bien cargado, ¿ok? Por eso uso might porque no es tan seguro, pero le demos el beneficio de la duda. Her cell phone might have died. Ahora el mismo ejemplo, la misma oración, solo que aquí estoy usando may, porque como les decía son muy similares. So, her cell phone may have died. But now, if you wanna make negative statements, you only need not, and you're gonna place not after the modal verb, ¿ok? Si quieren hacer oraciones negativas, solo vamos a tener que poner el not después del verbo modal. Eso sí, hacer oraciones negativas con must, not really. So we're gonna see this example, con la misma situación de la mamá que está llama y llama y llama. Le estaba llamando porque le dijo que regresara a las 10 de la noche. Son las 12 y no ha venido. Pues le va a dar el beneficio de la duda a la hija y dice, she may not have checked the time. No ha de haber checado la hora, ¿ok? ¿Qué le pasó? She may not have checked the time. Es lo que les comentaba hace ratito. Simplemente estoy poniendo not al lado de may. Eso sí, no es tan común usar oraciones negativas, pero claro que existen. Now, let's imagine that you texted your crush and he hasn't answered. Regularmente le texteas a tu crush y te responde a las 2 horas, pero ahora ya pasaron 5 y no te ha respondido. Entonces empiezas a hacer speculations de por qué no te ha respondido. He might not have received my message. Bueno, pues ya dices, no debe haber recibido mi mensaje. He might not have received my message. Teniendo mucha esperanza, ¿no? Como les decía, dando el beneficio de la duda. Y por último, también podrías decir, he couldn't have ignored my message. No pudo haber ignorado mi mensaje. And something really, really meaningful in this part. Cuando usamos couldn't es como para enfatizar que en verdad creemos que eso no es posible, ¿ok? Estamos cerrados a que no puede haber pasado eso. Y yo la verdad no creo que mi crush haya ignorado mi mensaje. Entonces digo, he couldn't have ignored my message. De plano no lo creo, ¿ok? And thank you very much for watching. That would be all for this video and I hope I explained myself. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Thank you very much.